Buenas tardes, en este día tenemos una exposición en la asignatura que es Diseño, Aplicación y Evaluación Curricular del profesor Filiberto Cruz Rodríguez. El título de esta actividad son Fuentes del Currículum, con la alumna, una servidora, Glenda Camlones Acosta, del cuarto semestre de la maestría Campo Práctica Docente en la Escuela UPN de aquí de Chetumal. El tema a ver es las fuentes del currículum, que es fuente sociocultural, la fuente pedagógica y la fuente psicológica se unen y hacen una, y la fuente epistemológica. Como introducción tenemos que las fuentes del currículum desempeñan un trabajo importante que sirven para el diseñador, esto con el fin de enlazar posturas que son necesarias en la realidad de la educación. La sociedad y la cultura son para la fuente sociocultural, la enseñanza y el aprendizaje para la fuente psicopedagógica, el conocimiento, la especialización y el trabajo para la fuente epistemológica profesional. Esto a fin de disponer qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar y asimismo qué, cómo y cuándo evaluar. Ciertamente, para diseñar el currículum, esto a través de las distintas fuentes antes mencionadas. Las fuentes del currículum nos permiten descubrir los contenidos y la forma en que se debe dar el desarrollo de enseñanza-aprendizaje, considerando las necesidades sociales y culturales y las características de los alumnos. Por consiguiente, esto nutre por completo el proceso de la elaboración del currículum. Y como desarrollo tenemos, en primer lugar, la fuente sociocultural. Se analizan los requerimientos sociales y culturales que el medio formula a la escuela, por ejemplo, valores y actitudes, procedimientos y destrezas, y esas contribuyen a la socialización del alumno, al igual que la escuela es dependiente del sistema social, ¿verdad? Entonces tenemos unos autores, Stenhouse de 1987, que él comenta que pareciera asumirse que somos libres y que existe la amenaza de que la educación nos vaya a encadenar. En este caso, Pérez Gómez, 1992, dice que el proceso de la socialización de las nuevas generaciones ni es tan simple ni puede ser caracterizado de modo lineal o mecánico en la sociedad ni en la escuela. Por un lado, es necesario preguntarse si mediante la educación se crean y se recrean nuevos significados culturales, favoreciendo alguna función crítica de la educación, pero hay que señalar que existe otra tensión permanente entre los factores de conservación y los de cambio presentes en todo proyecto educativo. Aunque estos aspectos muchas veces contradictorios en tendencia, fuerza y sectores presentes cerca de la escuela como su entorno, reflejan de manera determinante e incluido en el proyecto curricular en las distintas dimensiones del currículum, ya sea en el formal, real o en el oculto. Los contenidos. ¿Cómo deben ser los contenidos? Dice que deben ser 1, pertinente, 2, consecuente, 3, adaptable, para que en este caso, ¿verdad? Dice que sobre los contenidos se afirma que el enfoque transdisciplinario posibilita un mayor acercamiento entre lo que son las ciencias exactas, las naturales y las sociales. Por su parte, Oleg Drier hace algunas observaciones y dice que las partes de la ciencia se diferencian cada vez más, y otro dice que existe la posibilidad de integración de los conocimientos científicos y multiplicación de los vínculos entre ellos. Por lo tanto, la contradicción de cómo se proyectará en el currículum del futuro y la enseñanza, de modo que el currículum no absorbe rápidamente el proceso de diferenciación científico, así que no se crean las condiciones necesarias para la asimilación de conceptos sintéticos que favorezcan el aprendizaje del alumno. Y existen algunas recomendaciones que se hacen, ¿verdad?, como prioridad, que es adquirir mecanismos y métodos que permitan, ¿verdad?, descubrimiento y selección y utilización de conocimientos nuevos, comprender e interpretar los hechos y fenómenos en su integridad, lo cual podría facilitar una aproximación interdisciplinaria orientada hacia la solución de problemas. Con respecto a la perspectiva de la educación hacia el siglo XXI, la UNESCO participa, ¿verdad?, y dice que se sabe que el proyecto curricular requiere una perspectiva, un ver de lejos, pero no estamos seguros cuál puede ser la perspectiva más adecuada de un currículum para una época urgida de cambios. Y la UNESCO, ¿verdad?, presenta una perspectiva respecto a lo que es al maestro, que dice ponerse al corriente de la renovación de una disciplinas básicas,
iniciarse a veces en disciplinas nuevas, informática, tecnología en general, asimilar una nueva pedagogía basada en la interdisciplinariedad, preparar a alumnos para la selección y utilización técnica de la información, etc. Pasando al número 2, que son las fuentes la fuente psicopedagógica. Dice que es el encargado de analizar el papel de los alumnos. El maestro realiza investigaciones basadas en la práctica docente respecto a principios sobre la enseñanza y el aprendizaje que se considera a diseñar el currículum, cómo enseñar los contenidos. Y estas dice que suministran información de cómo aprender, cómo aprenden los alumnos, de el qué, cómo y cuándo de la enseñanza y el aprendizaje y cómo sustentan su conocimiento. Y estas se dividen en dos: aspecto psicológico y aspecto pedagógico. En cuanto al aspecto psicológico, dice que se relaciona con los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos, ¿verdad? Entonces podemos ver acá 3. Dice que, de acuerdo a Pérez Gómez, presenta teorías relevantes con respecto a esto, que es la teoría asociacionista, la que contiene lo que es el condicionamiento y el condicionamiento instrumental y operante, con sus respectivos autores. Dice que las teorías mediacionales subrayan la importancia de los procesos cognitivos propios de cada individuo, de la estructura cognitiva de estos para abordar el aprendizaje y de la manera de procesar y organizar la información. Las teorías cognitivas se distinguen en 3, que es psicología genético-cognitiva, psicología genético-dialéctica y la teoría del procesamiento de la información, con sus respectivos autores. En cuanto a los aspectos pedagógicos, dice que integran tanto la conceptualización de la enseñanza a nivel teórico y de la investigación sobre esta, como el conocimiento experiencial del maestro basada en la práctica. Y por lo tanto dice que la enseñanza es una actividad intencional y anticipada dirigida a propiciar el aprendizaje de diversos contenidos de acuerdo con determinados fines que de una manera explícita e implícita son valorados por la institución educativa y por el medio social. Y a su vez que hay que tomar en cuenta que la enseñanza se concibe como una práctica social sustentada tanto en ideas, posiciones, conocimientos, sentimientos, pensamientos y creencias de los docentes. En este caso, el autor Stephen Hauser dice que dice por enseñanza de las estrategias que adopta la escuela para cumplir con su responsabilidad. Esa estrategia de enseñanza parece aludir más a la planificación de la enseñanza y del aprendizaje a base de principios. Implica el desarrollo y puesta en práctica de una línea de conducta. Por ejemplo, dice que algunas condiciones para la construcción de aprendizajes significativos son las siguientes y menciona 3, y dice que la selección y estructura de los contenidos debe basarse en la estructura lógica de las disciplinas y áreas de conocimiento y en la estructura psicológica del niño. Otra, que es la motivación por parte del alumno, favorece sus aprendizajes conectando lo que ya se sabe con lo nuevo. Y otro es el diseño del currículum y su desarrollo en el aula debe posibilitar que los alumnos utilicen los diversos contenidos escolares. Pasando a la número 3, que es la fuente epistemológica profesional, disciplina, dice que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que se emplean para el proyecto de datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego. Y aquí menciona 3, ¿no? Dice que uno de los posibles métodos para definir una actividad profesional que debe considerarse es las necesidades sociales detectadas que el profesionista tratará de satisfacer, los resultados de la investigación tendientes a determinar el posible mercado ocupacional, el énfasis puesto en las disciplinas de conocimiento que se requiere para una formación determinada. El aspecto epistemológico dice que trata del problema del conocimiento humano y los criterios para clasificar los contenidos que los hombres elaboran en las diversas áreas del conocimiento o disciplinas. Además, nos permite tomar conciencia de que existen diversos tipos de saber. En este caso, la autora Hilda Taba, 1962, divide el conocimiento en 4 niveles diferentes y aquí lo tengo plasmado. Al igual que el aspecto profesional, dice que se espera que el profesional posea una formación científica, humanística y tecnológica, pero que además que se establezca una comunicación entre esa formación
y las necesidades laborales sociales. La clasificación de los contenidos, en este caso, Cole 1987, dice que los contenidos escolares o académicos son el conjunto de saberes y recursos científicos, técnicos y culturales que se incorporan a los programas y planes de estudios con el propósito de realizar ciertos fines educativos socialmente valorados. Estos se dividen en 3 tipos, que es conceptual, procedimental y actitudinal. Y en este caso está su definición de cada uno de ellos 3. Y en este caso podemos ver a Díaz Barriga, ¿verdad?, que menciona que él anuncia las características más importantes del concepto de práctica profesional y dice: sintetiza las áreas de un campo de trabajo, dice que abarca las tareas de requerimiento social, mantiene una íntima congruencia entre profesión y problemática social, y se evalúa en función de una problemática social, requiere establecer relaciones históricas con el desarrollo científico y tecnológico, debe apoyarse en procesos técnicos, debe tener un espacio social para cada práctica, ¿verdad? Eso es lo que menciona Díaz Barriga. Y como comentario dice que el perfil de egreso es el conjunto de saberes tanto teóricos, conceptuales como técnicos prácticos, así como actitudinales, que conjugan la formulación académica general con la formación especializada. Y aquí menciona Glassman, ¿verdad?, que el perfil del egresado es una representación del sujeto que las instituciones buscan formar y sus modos de integración al ámbito social y académico. Como conclusión, podemos decir que las fuentes del currículum nos conduce a un acto de reflexión en donde identificamos las características de un grupo social, las formas en las que están constituidos, la visión que tiene el ser humano y mediante qué tipo de prácticas transmiten conocimientos de una generación a otra. Las fuentes del currículum nos muestran hasta dónde y de qué manera se debe desarrollar el modelo educativo que se desea implementar. Por lo tanto, al estar en un mundo de constante cambio, se requiere que la propuesta curricular tenga la adaptabilidad necesaria para que éste incorpore todas las necesidades presentes, no solo cognitivas, sino también destrezas, cualidades y actitudes sociales, que esto permite incorporarse y argumentar de forma efectiva en la realidad laboral. Bueno, esto es todo, y la bibliografía fue tomada de Casarini Rato Marta, que es del libro de Teoría y Diseño Curricular. Y pues gracias por su atención.